Hola, mi nombre es Alexander Rioja Bermúdez y hoy quiero compartir con ustedes un nuevo programa de El proceso civil en tus manos. El día de hoy desarrollaremos lo que corresponde a los alegatos finales en el proceso civil, conocido también en la actualidad como los alegatos de clausura. En este video van a poder ustedes conocer los ámbitos desde el punto de vista del derecho civil de los llamados alegatos finales o alegatos de clausura, según la nueva conceptualización que se le ha dado a esta figura, que como ustedes muy bien saben es una etapa crucial, primordial en el proceso y donde las partes, en este caso los abogados, presentan sus argumentos y sus conclusiones. En este video tenemos por objetivo analizar y examinar de manera profunda los llamados alegatos finales en nuestro país, considerando su definición, características, elementos, principio, estructura y así como el aspecto propiamente legal. A ver, también vamos a abordar el papel de la jurisprudencia sobre el tema. Empecemos. Hablar o hacer referencia propiamente a los alegatos finales tiene que ver con una fase muy importante en el proceso. La culminación del proceso se da bajo estas características, mediante la cual los abogados de las partes van a presentar los argumentos y las conclusiones ante el juez, ¿no? Con el objetivo de poder persuadirlo sobre la validez de las pretensiones que han presentado en los actos postulatorios o la defensa de las mismas. Recordar también que el informe oral implica una exposición, ¿no?, de manera detallada, donde se va a establecer propiamente las conclusiones y es un aspecto, una pieza muy importante en los procesos, sobre todo porque conlleva mucha preparación, mucho estudio y finalmente saber llegar al juez los aspectos que se quiere poner en conocimiento del órgano jurisdiccional. Entonces, preparar un buen informe final o preparar bien los alegatos de clausura implica conocer una serie de técnicas y habilidades que se requieren en el ejercicio propiamente de la abogacía. Si no se adquieren con la experiencia y la práctica, ¿no?, que es lo más importante y trascendental. Por eso siempre es menester de manera constante y permanente poder llevar a cabo esta actividad. Luego vamos a poder advertir que el objetivo, como lo señalábamos, es propiamente la persuasión. Lo que tú buscas es persuadir, poner en conocimiento del juez tus mejores alegaciones de carácter oral, claro está, con relación a lo que se ha probado en el proceso judicial, lo que se ha acreditado en el proceso judicial. Entonces, es importante este aspecto que se le haga de notar al juez en esta fase final del proceso. Hay que tener en cuenta que los alegatos constituyen una manifestación del derecho a la defensa. Viendo alguna documentación en Pasión por el Derecho, podemos advertir que este es un principio de carácter jurisdiccional que se encuentra regulado en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución, y que, conforme el Tribunal Constitucional, comprende una serie de derechos de orden de carácter procesal, cada uno de los cuales cuenta con un contenido constitucionalmente protegido que le es pertinente, ¿no? En este caso, este derecho de defensa se pone de manifiesto, se garantiza a través de la posibilidad que tienen los abogados al concluir el proceso de poder alegar, ¿no?, poder defender a su patrocinado respecto a la pretensión que se le ha sido planteada en su contra, o respecto de quien demanda, para también poner en conocimiento del juez la actividad que se ha desarrollado en el proceso judicial que se encuentra acreditado con los medios probatorios obrantes en auto. En esta sentencia también del Tribunal Constitucional se hace referencia a que uno de esos derechos al debido proceso es el derecho a la defensa, ¿no? Y por eso se manifiesta textualmente: cuando en el seno de un proceso judicial cualquiera de las partes resulta impedida por actos concretos de los órganos judiciales de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos. Es decir, que si se nos restringe la posibilidad de ejercer nuestro derecho de defensa o de alegar al finalizar el proceso, se nos está vulnerando este principio o esta garantía constitucional del debido proceso.
¿Cuáles son las características que podemos encontrar con relación a los alegatos finales o alegatos de clausura? ¿No? Como bien sabemos y lo hemos desarrollado en la sesión anterior, estos alegatos se realizan al finalizar la audiencia de pruebas, ¿no? Y que es ya la actividad final que realiza el abogado frente al juez en el proceso. Entonces, es la última oportunidad que tienen las partes para poder, frente al juez, de manera inmediata, directa, presentar sus argumentos y conclusiones. Es importante que este sea claro, conciso y que definitivamente deba tener el respaldo de carácter probatorio. ¿Cuáles son estas características? Ser concisos, ser precisos, ser claros, ¿no? No hay que redundar en algunos aspectos. En cuanto a esto, es necesario establecer qué es lo que se ha probado y qué es lo que se ha acreditado en el proceso judicial. Pruebas y los hechos confrontados propiamente con las mismas. Y sobre todo una argumentación muy sólida en cuanto a este aspecto. Breve, porque se nos dan propiamente entre 5 y 10 minutos para poder abordar básicamente los problemas fundamentales que se han dado en el proceso judicial, siempre, ¿no?, dirigiendo el aspecto a lo que corresponde a la parte a la cual nosotros estamos patrocinando. Claridad. Eh, Tiene que ser muy entendible lo que realiza el abogado en el proceso. No debe confundir más al juez en relación a lo que ha ocurrido. Ya él conoce el devenir del proceso, entonces el alegato final, con claridad, yo tengo que precisar o establecer los derechos que se han comprobado durante el transcurso del proceso. Orden y coherencia. Es importante poder también establecer en estos alegatos que el abogado tenga que saber redactarlos de manera oral. Estamos hablando que debe haber una secuencia respecto a los hechos que han ocurrido y que evidentemente tiene que tener un hilo o un orden lógico en cuanto se está refiriendo el abogado con relación a los hechos debidamente probados y a lo que se está concluyendo en el proceso bajo estas características. Elementos de los alegatos finales. Hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿no? Los elementos que pueden constituir los alegatos finales o alegatos de clausura está básicamente por un resumen de los hechos, lo más relevante, ¿no? Explicar los fundamentos legales que son aplicables al caso en concreto, un análisis crítico, una visualización crítica con relación a lo que se ha evidenciado y se ha probado en el proceso y sobre todo el argumento que busque persuadir en favor de las pretensiones que ha planteado, sea el demandante o sea el demandado en el proceso civil. ¿Cuáles son los principios que sustentan los alegatos finales? Brevemente podemos decir que hay un principio de contradicción. Las partes van a tener la oportunidad de responder a los argumentos presentados por su contraparte. Por eso hay el informe oral que se realiza al concluir el proceso y se le da la posibilidad a ambos de poder llevar a cabo ello. Y de otro lado, ahí se puede plasmar también el principio de igualdad procesal, toda vez que ambos tienen la misma posibilidad de poder realizar los argumentos que concluyen, ¿no?, el proceso bajo la perspectiva que tiene cada uno en el proceso. Principio de exhaustividad. Claro está que es trascendental que el abogado, al momento de presentar sus alegatos finales, pueda establecer o abordar todos los puntos, sobre todo los puntos controvertidos, que son importantes, ¿no?, para que el juez pueda resolver el caso. ¿Qué es lo que se llegó a acreditar? ¿Qué es lo que se llegó a establecer? ¿Qué es lo que se ha podido comprobar con relación a estos puntos controvertidos que en su momento el juez fijó en el proceso? Sustento legal. ¿Cuál es la base, ¿no?, para poder establecer que estamos frente a los alegatos propiamente finales o los alegatos de clausura? Encontramos ahí al artículo 210 del Código Procesal Civil, que hace referencia a que, concluida la actuación de los medios probatorios, el juez considera la palabra a los abogados que la soliciten. En el artículo 212, referido a los alegatos, también se hace referencia a que dentro de un plazo común que no va a exceder de los 5 días de concluida la audiencia, los abogados pueden presentar el alegato por escrito en los procesos de conocimiento y abrevado. Hay que tener en cuenta que en los procesos sumarísimos, hay que tener en cuenta que en los procesos bajo el esquema de la oralidad,
Por lo general, el juez emite sentencia concluida la audiencia de pruebas y concluidos los alegatos de carácter oral. Entonces, en muchos casos no habrá la posibilidad de poder presentar los alegatos de manera escrita. El Código Procesal Civil también hace referencia en el 555 que en los procesos sumarísimos, en la audiencia única, los abogados pueden hacer uso de la palabra concluido la actuación de los medios probatorios antes de que se dicte sentencia. Y si el juez se reserva la posibilidad de emitir la sentencia dentro del plazo que establece la ley, 10 días, podría en ese tiempo poder presentar los alegatos de manera escrita. Sin embargo, si el juez decide en ese momento dictar la sentencia, ya no habrá esa posibilidad. Por ello, la importancia de que en la oralidad sea el abogado, a la conclusión de la actuación de los medios probatorios, poder informar oralmente con relación a la pretensión propuesta. Debemos tener también en cuenta que el reglamento de actuación para los módulos civiles corporativos de litigación oral, esta normatividad que también forma parte del sistema regulatorio de la oralidad en el proceso civil, establece estos aspectos en los artículos 37 y 38 del reglamento. Recordarán ustedes que en el proceso de conocimiento y abreviado pasamos por varias fases, ¿no? Por unos alegatos de apertura, por una invitación a conciliar, por un saneamiento procesal, por una invitación a proponer los puntos controvertidos, por una fijación de puntos controvertidos, un saneamiento probatoria y la convocatoria a audiencia de pruebas o el juzgamiento anticipado. En el caso estemos ante esta situación, el artículo 47 señala que antes de que se declare concluida la audiencia de pruebas, se concede el uso de la palabra a los abogados para realizar el informe oral respectivo, llamados alegatos de clausura. Jurisprudencia sobre los alegatos finales. Podemos decir brevemente que existe de parte del Tribunal Constitucional diversas sentencias en las cuales se hace trascendente, ¿no?, este aspecto, pero que hay que tener en cuenta también que no en todos los casos constituye un derecho con contenido propiamente constitucional. Y podemos mencionar brevemente en este expediente, el 1147 del 2012, acción de amparo, se señalaba, ¿no?, que este colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto, manifestando que en los supuestos en el que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorio del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral, dado que el accionante ha podido presentar los alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. Entonces, fíjense lo que se establece con relación a los alegatos finales. Esto es todo cuanto he querido compartir con ustedes en estos breves minutos. Espero que puedan comentar este video, que sigan mirándonos y que se puedan suscribir, ¿no?, actuando básicamente la campanita, y como siempre, con Alexander Rioja Bermúdez podrán tener el proceso civil en tus manos. Muchas gracias. Hasta luego.